Buenas tardes, nuestro problema se basa en la actividad floricultora de la sabana de Bogotá, en donde se produce un impacto tanto a nivel ambiental por el uso de los plaguicidas para el control de plagas y enfermedades, impacto socioeconómico debido a que es la actividad con mayor oportunidad de generación de trabajo laboral mínimo, y de salud por las enfermedades laborales a causa de las actividades cotidianas. Entonces, al centrarnos en el nivel de producto y destino final, o sea, la exportación, debemos indicar que gracias a la calidad de flor se generan grandes oportunidades de mercado exterior y con ello una serie de intervenciones específicas como es el protocolo de exportación de ornamentales con destino a Australia. Cabe recordar que este país no permite el ingreso de ningún blanco biológico, plaga, independiente si es cuarentenaria o no. La aplicación de fosfina se realiza en un contenedor sellado, evitando al máximo la exposición, ya que dicho gas, cuando entra en contacto con el oxígeno, tiende a descomponerse y convertirse en formas más estables de fósforo, y al final en ácido fosfórico. Este proceso puede explotar a concentraciones de más o menos de 1,8%. Se ha reportado un olor a pescado podrido y a ajo. Sin embargo, los trabajadores no deben contar con el olor como el aviso de la presencia de esta fosfina. Siempre deben contar con sus elementos de protección personal y capacitaciones para poder manipular, realizar dicho proceso de la mejor manera y evitar el menor riesgo posible. Debe tener en cuenta que aunque ellos estén protegidos, aún hay o existen porcentajes elevados de presentar síntomas de exposición, como lo es la irritación de las mucosas pulmonares profundos y vías respiratorias superiores. Causa edema pulmonar debido a que el gas fosfina desprende formas muy ácidas de fósforo. Cuando entra en contacto con los tejidos de los pulmones profundos, el cuerpo lo absorbe. También puede dañar las membranas celulares y las enzimas, que son importantes para la respiración y el metabolismo. A bajas concentraciones de exposición se pueden presentar dolores de cabeza, náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómito, irritación en la piel, quemaduras, entre otros. Buenas tardes a todos. Nuestro grupo tuvo como componente biotecnológico el uso de microorganismos solubilizadores de fósforo, buscando aumentar la disponibilidad de este elemento en el suelo y ver cómo afecta o no el ciclo del TRIPS y así realizar un manejo alternativo sobre esta plaga. Se encuentra que cada vez son más los estudios que se realizan sobre los microorganismos solubilizadores de fósforo en suelo, puesto que han tenido gran importancia en la agricultura. Dentro de los microorganismos tenemos las bacterias y dentro de estas los bacillus, los streptomyces, las pseudomonas, el rhizobium, entre otros como principales solubilizadores. La presencia de estos grupos bacterianos en el suelo aumenta la presencia de iones entre los cuales se encuentra el fósforo, el cual al ser hidrolizado por enzimas como las fitasas aumenta su disponibilidad y movilidad en el suelo al pasar de un estado insoluble a uno soluble. Dentro de los mecanismos que usan las bacterias para la solubilización del fósforo se encuentra la producción de ácidos, que se da gracias al metabolismo de los azúcares, en donde se generan los ácidos butírico, acético, láctico, entre otros, que actúan como quelatantes de iones como el magnesio, el aluminio y el calcio, que acompañan a la liberación de los fosfatos. Otro método es mediante las enzimas producidas por determinadas bacterias, conocidas como fosfatasas, las cuales mediante la hidrólisis son capaces de solubilizar el fósforo proveniente de la materia orgánica. Nuestro proyecto es a nivel de la sabana de Bogotá, pues es donde hay más presencia de cultivos de flores y se quiere demostrar que es posible disminuir el consumo de químicos a través del uso de microorganismos como las bacterias que se asocian con la producción de ácidos orgánicos que solubilizan el fosfato. Generalmente son rizobacterias en las que se encuentran el Bacillus, las Pseudomonas, Burkholderia, Agrobacterium, Flavobacterium, Rhizobium, entre otras. Para desarrollar la propuesta se pretende identificar cuáles son los microorganismos más eficientes para la solubilización de fosfato. Para esta identificación se pretende tomar varias muestras de suelo a nivel de rizósfera. Las muestras van a ser al azar de diferentes surcos en diferentes naves de un bloque. Estas se trasladarán a diferentes contenedores
los cuales serán inoculados con distintas cepas de bacteria de diferentes géneros. Es adecuado pues tener en cuenta que el desempeño de las bacterias solubilizadoras de fosfato está influenciada por factores tales como lo son el pH, la salinidad, la temperatura, estar en promedio entre 23, 24, 27 grados Celsius. En este contexto pues decimos que es muy importante la selección de las cepas de las bacterias solubilizadoras de fosfato para lograr productos eficientes cuando sean aplicadas en campo. Entonces pues dentro de la literatura hemos encontrado microorganismos con mayor índice de solubilización como lo son los bacilos, Rhizobium, Mycobacterium y Pseudomonas, entre otras. Pues para la selección de los microorganismos que iremos a utilizar, serán inoculados y se evaluará la efectividad de dichos microorganismos a partir de la siembra en laboratorio, en donde se realizará un aislamiento de dichas bacterias. Se tomarán 4 gramos de la muestra por cada tratamiento, se sembrarán en un medio de cultivo selectivo SMRS1 que contiene púrpura de bromotresol, que es un indicador de pH y otros componentes. Se deben mantener las condiciones adecuadas para el desarrollo de las colonias y realizar réplicas en medios de cultivo para obtener cepas más puras. Luego de evaluar el índice de la solubilización de las cepas, se utilizarán pues cajas N-BRIP inoculadas cada una con cepas puras de cada microorganismo. Estas serán incubadas durante 7 días hasta la aparición de halos claros. Después de la aparición de estos halos claros, se realizará la medición determinando el índice de solubilidad por medio de una fórmula, la cual nos dice que el índice de solubilidad es igual al diámetro de la colonia más el diámetro del halo dividido el diámetro de la colonia. Para determinar el diámetro del halo, será el diámetro de la colonia restándole el diámetro del halo total. Se considera que las cepas con halos mayores a 10 milímetros son de alta capacidad de solubilización de fosfatos. Y opuesto a esto, pues los halos inferiores a 10 milímetros se consideran de bajo potencial. Pues después de haber determinado cuál de estos microorganismos es el más eficiente de acuerdo a los índices de solubilización de fosfatos, podemos determinar cuál de los microorganismos nos puede servir para realizar la inoculación en campo o llevar ya nuestro proceso en campo, y pues así realizar una comparación con relación a la aplicación entre utilización de microorganismos eficientes para la solubilización de fosfatos y la aplicación de fosfina, que es lo que se ha venido llevando en los cultivos de rosas para la exportación a diferentes países como lo es Australia. Este país no permite el ingreso de ningún blanco biológico plaga, independientemente si es cuarentenaria o no. Lo que buscamos finalmente es poder reemplazar esta fosfina por algún microorganismo solubilizador de fósforo, y pues así contribuir a la disminución de un impacto ambiental, un impacto socioeconómico, pues lo que se buscaba finalmente con el trabajo. Muchas gracias.